El día que el cártel Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero del ejército con un lanzacohetes ruso y acabó con la vida de 9 efectivos. El viernes 1 de mayo del 2015, el cártel de Jalisco Nueva Generación atacó y derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana con la misma estrategia de los terroristas en Medio Oriente, utilizando un lanzacohetes de fabricación rusa, diseñados para destruir tanques y aprovechando el factor sorpresa para dañar la aeronave con un impacto directo o con la onda expansiva. La aeronave un Cougar con matrícula 10-09 fue derribada en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, con una técnica similar a la utilizada en Oriente Medio por terroristas. El propio gobierno mexicano reconoció que fue una emboscada inédita y perfectamente diseñada. Los criminales incluso intentaron rematar a los oficiales que sobrevivieron al aterrizaje forzoso, quienes lograron ser rescatados por sus compañeros que participaban en el arranque del operativo Jalisco, de acuerdo con el relato oficial. El comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido confirmó que el arma utilizada fue el lanzacohetes denominado RPG-7 cuya ojiva alcanzó el motor trasero del helicóptero que logró aterrizar de emergencia antes de incendiarse por completo. 6 militares murieron. Esa mañana la Sedena, junto con la Policía Federal, la Marina, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, arrancaron el operativo para sumarle puntos a la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, gravemente perjudicada por el caso Ayotzinapa. 4 helicópteros, 2 de la Fuerza Aérea Mexicana y 2 de la Policía Federal, sobrevolaron el camino entre los municipios de Casimiro Castillo y Villa de Purificación, a unos 300 kilómetros de la capital jalisciense, Guadalajara, como parte de un recorrido de reconocimiento. Al observar un convoy atípico por el tipo de camionetas que automáticamente llaman la atención, de acuerdo con las palabras del comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, el helicóptero Cougar se aproximó un poco. En los segundos siguientes, el rotor de cola fue golpeado por un proyectil que había sido expulsado de un lanzador de origen soviético RPG, Rocket Propelled Grenade, por sus siglas en inglés, capaz de disparar cohetes impulsados por granadas. Tras el ataque, el grupo criminal encabezó a partir de las 9 horas del mismo viernes 4 enfrentamientos y realizó 39 bloqueos en 25 municipios 7 de la zona metropolitana de Guadalajara, según información del gobierno de Jalisco. Fueron un total de 26 rutas del transporte público y 12 puntos carreteros afectados, así como 11 sucursales bancarias, 5 gasolineras y 36 vehículos incendiados. También hubo acciones similares en Guanajuato, Colima y Michoacán, donde el cártel tiene presencia. Fuentes consultadas por Animal Político indicaron que los ocupantes de la aeronave no alcanzaron a ver siquiera el sitio preciso de donde vino el disparo y por tanto los pilotos no tuvieron oportunidad de esquivarlo. Organizaciones terroristas como el Estado Islámico, el Talibán o las fuerzas rebeldes en Somalia y Siria han conseguido derribar así helicópteros de Estados Unidos o de los ejércitos de la OTAN y sus aliados. En México es la primera vez que un cártel del narcotráfico consigue dañar un aparato aéreo de las fuerzas de seguridad utilizando un arma de ese tipo. Animal Político publicó que el ejército llevaba 132 aparatos perdidos por accidentes, algunos en operaciones contra el narco, pero nunca por una agresión directa. El antecedente más significativo de los últimos años había sido el de los operativos contra el crimen organizado de Michoacán el sexenio pasado, donde helicópteros de Policía Federal fueron agredidos con rifles francotirador tipo Barrett. Algunas aeronaves fueron alcanzadas, pero sin daños significativos. Datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República indican que tan solo en el sexenio pasado se encontraron y aseguraron poco más de 80 lanzacohetes tipo RPG y similares a distintas células del crimen organizado, la mayoría de ellos en el norte del país. Las investigaciones de la Unidad Especializada en Investigación de Acopio de Armas de Fuego, Explosivos y Terrorismo de la SEIDO, a partir de los decomisos realizados, identifican a 5 organizaciones criminales en México que tendrían en su poder armamento de este tipo. Entre ellos está el Cártel del Golfo, los Zetas, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y la familia Caballeros Templarios. Ahora hablaremos de los lanzacohetes RPG. Los lanzacohetes RPG fueron diseñados originalmente por ingenieros de la Unión Soviética en la década de los 60 ante la necesidad de contar con un arma de alto poder antitanque, pero lo suficientemente ligera para que pudiera ser llevada por unidades de infantería. Actualmente sigue en producción con varias evoluciones y es fabricado por la empresa de armamento rusa Bazalt. El RPG es el lanzacohetes antitanque más usado en el mundo debido a su eficiencia y relativo bajo costo. Es capaz de disparar una gran diversidad de ojivas de calibre 40 u 85 milímetros que alcanzan una velocidad de casi 300 metros por segundo y pueden golpear objetivos a hasta 900 metros de distancia. El lanzacohetes, el cual no supera los 8 kilos de peso y puede ser disparado por una sola persona.
Basta colocarle la ojiva, recargar el arma en el hombro que funge como punto de apoyo, apuntar y accionar el gatillo. La explicación del fabricante ruso de su letal lanzacohetes revela el porqué, aun en caso de que no haya un impacto directo, el RPG resulta casi siempre letal. La explosión de la ojiva produce un campo de alta temperatura con un alto efecto incendiario y simultáneamente forma una onda de choque de gran alcance y con astillas aun cuando no haya un impacto directo. La conjunción de estos factores y el efecto de ola de la explosión aseguran la derrota del enemigo hasta en un radio de 10 metros alrededor del punto de impacto. El fabricante presumió además que se está desarrollando un nuevo tipo de ojiva con capacidad de penetrar los blindajes actuales más gruesos y efectivos con que cuentan los nuevos tanques o vehículos terrestres blindados. El RPG-7 es un arma adoptada oficialmente por Fuerzas Armadas de más de 70 países en el mundo y ha sido utilizada en su uso convencional antitanque en múltiples conflictos bélicos, por ejemplo, la Guerra de Vietnam o la intervención soviética en Afganistán. Pero los ejércitos no son los únicos usuarios de estos lanzacohetes. Desde la época de la Guerra Fría varias fuerzas rebeldes y luego terroristas adoptaron el RPG como una de sus armas predilectas, no solo para atacar tanques sino otro tipo de objetivos, situación que prevalece hasta la actualidad. El RPG se ha convertido en el arma preferida para la caza de helicópteros. En las últimas décadas, los helicópteros de distintas fuerzas armadas en el mundo han sido blanco de ataques de organizaciones terroristas que utilizan el RPG-7. Aunque no es un arma diseñada para ese fin ni cuenta con un sistema que guía al proyectil, ya son varios los casos en donde los agresores han tenido éxito, en gran parte gracias a la onda expansiva de la explosión que describe el fabricante. Uno de los casos más famosos fue el ocurrido en 1993 en la llamada Batalla de Mogadiscio en Somalia, recreada en el libro y la cinta La caída del halcón negro. En aquel incidente, civiles armados con RPG-7 consiguieron impactar 2 helicópteros Black Hawk de la División de Operaciones Especiales del Ejército estadounidense. Las aeronaves no explotaron en el aire, pero el daño a los motores traseros terminaron provocando que las mismas perdieran potencia y pese a las maniobras de los pilotos, acabaron en el suelo. Una década después, en el 2003, la agencia Reuters informó que en Irak un helicóptero de la 101 División Aerotransportada de Estados Unidos fue alcanzado en la cola y motor trasero por un proyectil de un RPG-7 provocando que la aeronave se viniera abajo. En octubre de 2014 un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Irak que cuentan con el apoyo de la OTAN fue derribado por atacantes del Estado Islámico que usaron un RPG para inhabilitarlo, según lo reportado por la agencia. En el reciente incidente ocurrido el viernes 1 de mayo en Jalisco, la onda expansiva del impacto alcanzó la parte trasera del helicóptero tipo Cougar provocando que éste perdiera potencia. La tripulación apenas consiguió descender de emergencia a tierra, pero el fuego terminó consumiendo la aeronave.